Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7:47. Gracias, Andrea Yepes Ponce está conectada con nosotros vía telemática. Andrea es estratega política, consultora, pero además es muy activa en la parte digital, donde tiene una comunidad muy importante de seguidores y además crea sus contenidos en el ámbito político. Andrea, bienvenida, buen día, qué gusto, le saludamos mi compañera, otra Andrea Orbes Altos, y que le habla Fabricio Vela. Hola, Andrea, buenos días. Hola, tocaya, hola querido Fabricio, qué gusto poder acompañarles esta mañana. Gracias, Andrea. A ver, yo pregunto si lo digital, la conversación digital, los contenidos digitales, a lo largo de esta segunda vuelta terminaron siendo no decisivos para el resultado que finalmente obtuvo el país el último domingo. Definitivamente fueron importantes. No sé si decisivos al punto de que haya sido la razón fundamental que definió este 1.000.000 de votos adicional y el porcentaje que el presidente le permite ganar. Pero vivimos en una sociedad teledirigida, el Homo Videns de Sartori, del que yo hablo tanto. Entonces, en este contexto, como siempre digo, el que comunica mejor le gana al mejor, incluso sin ser el mejor. No creo que este sea el caso. Creo que el presidente, además de ser un personaje político que ha construido su nombre a fuerza de su propio trabajo, como con su increíble capacidad de análisis y estrategia política, personal, suya, mucho más allá del tema de los consultores, creo que además estos atributos, talentos que él tiene, han sido fortalecidos por un esquema de comunicación digital muy robusto, que le permite mantener comunicación constante, sobre todo con sectores como el voto facultativo. Ahora, como yo dije en algunos videos recientemente, no creo que podamos, a pocas horas de haber terminado la elección y sin tener data segmentada de cada uno de los nichos electorales, saber si es que esto fue realmente lo determinante, es decir, la comunicación digital y hasta qué punto. Así como creo que tampoco se puede decir, sí, fueron las personas de tercera edad. Creo que hay que hacer, por justicia con el país y por responsabilidad, un análisis un poco más profundo. No tanto porque queramos entender por qué ganó el presidente, sino porque creo, Fabricio, que ya nos pasó en primera vuelta, nos pasó en la elección anterior, nos pasó en la anterior de la anterior, que siempre las encuestadoras, los analistas y demás nos quedamos como, ¿qué pasó? Y eso demuestra que claramente hay un fenómeno social ocurriendo que probablemente no ha sido estudiado, y creo que es importante dedicarle ese tiempo para tener una explicación que nos permita, ojalá en el futuro, tener visiones un poco más cercanas de la realidad y que no tengamos como 0 de 0 encuestadoras que logran medio acercarse al resultado. Uh-huh. Andrea, hemos conversado con varios analistas y ellos nos han dicho que, digamos, el tema del anticorreísmo también definió mucho esta campaña o, digamos, esta elección. Sin embargo, el día de ayer, en una entrevista con CNN, el presidente Daniel Noboa decía que su triunfo en las urnas no es gracias al respaldo del anticorreísmo. Él ha dicho que ha sido al voto facultativo de jóvenes, adultos mayores y un 30% de personas que él llama incluso novoísmo, que ya creen en el proyecto de Daniel Noboa. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves tú tal vez de esta postura del presidente ya electo incluso también? Yo creo que tiene razón. Creo que tiene una cantidad importante de jóvenes que votan con él, que son los consumidores de su comunicación, sobre todo en entornos digitales, especialmente TikTok, que es una de las plataformas más fuertes del presidente. Creo que la estrategia de llamar al voto facultativo de personas de tercera edad también fue significativamente importante. A ver, teníamos una elección que estaba bastante cercana en teoría, entonces en ese momento cualquier nicho electoral que haya estado por fuera de los que votaron en primera vuelta y que pudiera movilizarse, tenía que ser movilizado. De hecho, eso fue lo que de alguna forma intentó Luisa González a través de la alianza con las izquierdas, es decir, movilizar este voto que de Leonidas Diza y demás, capturarlo para sí. Me parece una jugada muy inteligente el haber promovido el voto facultativo de la tercera edad. Una vez más, no estoy segura de que eso haya permitido el 1.000.000 adicional de votos y la diferencia es súper marcada, y coincido con el presidente en que el novoísmo existe. Y creo que es ingenuo desconocerlo. Creo que ya está bastante bien de pensar que Daniel Noboa siempre es una figura favorecida por las circunstancias.
creo que es importante entender que detrás de muchas de las acciones que parecen fortuitas en la campaña del presidente existen criterios estratégicos que en su mayoría los plantea él mismo como jefe de su propia campaña. Entonces, creo que si no se tiene esto en claro, va a ser bastante difícil que el correísmo como oposición o bien una tercera vía puedan plantear estrategias que verdaderamente se contrapongan o que verdaderamente sean efectivas para generar una contradicción legítima y respetuosa con el oficialismo. Andrea, fracasaron las encuestas, o sea, estamos en un punto de no retorno respecto de esta herramienta llamada encuestas, o hay que interpretarlas, aquilatarlas, valorarlas de otra manera con el contexto actual. Porque en la primera vuelta electoral tuvimos una cantidad impresionante de encuestas, ninguna le acertó, ninguna le atinó. Y en la segunda vuelta electoral tuvimos muy pocas encuestas y de lo poco que tuvimos tampoco le atinaron. ¿Cómo entender lo de las encuestas, Andrea? Es lo que te digo, querido Fabricio. Yo creo que hay un fenómeno social sucediendo en un segundo plano que no ha sido estudiado. No es una realidad específica del Ecuador, es decir, pasó cuando ganó Donald Trump en su primer periodo, pasó cuando ganó Bolsonaro también en su primer periodo, que nadie lo veía venir. Cuando ganó Milei estaba un poquito más claro, pero también había como no una certeza realmente de que él iba a ganar. Y en el Ecuador nos pasa y nos pasa y nos pasa y nos pasa. Entonces, yo creo, y mi hipótesis es que los mecanismos, los métodos tradicionales de investigación no son funcionales si lo utilizas dentro del contexto de la modernidad. Y creo que también tiene muchísimo que ver con los sujetos de estudio, es decir, la cultura de las generaciones más jóvenes, y te hablo específicamente de los menores de 25 años, está muy, muy en la línea de lo que ellos le llaman la funa y cosas por el estilo, que es como hacer chiste de todo, básicamente, y de todos. Memes Entonces, de todo, claro. Sí, tal cual. Entonces, yo no veo posible, honestamente, no veo cómo una persona de 20, de 18 años va a responder reflexiva y pacientemente a una encuesta de 40 preguntas que le haga un desconocido al salir de su colegio. No lo veo posible, de ninguna forma, porque no es parte de su cultura. Es decir, por lógica natural se sabe que van a jugar con las respuestas porque ellos tienen este arquetipo de yésteros, es decir, es parte como de un triunfo en su día el haberle engañado al encuestador de alguna manera, porque así le dan color a su vida. Entonces, pero eso sí puede pasar, cómo... entonces, eso sí pasa. Por supuesto. Le engañan al encuestador. Yo recuerdo totalmente, querido Fabricio. Te cuento una anécdota en una cuenta que nosotros manejamos en ese tiempo como agencia en Azuay, hace unos 3 años me parece, que hicimos una investigación justamente en este voto facultativo de 16 a 18 y resultaba que después de recibir las respuestas, la media de hijos que tenía cada uno era de 3 o 4. Y los encuestadores no se dieron cuenta de lo falsa que era esa respuesta. Es decir, ¿cómo crees tú que una persona de 18 años va a tener en promedio 3 o 4 hijos? Es absurdo, pero lo que pasaba era que por salir del paso le decían, bueno, ¿y cuántos hijos tiene? Y ellos 3, 4, 2. Entonces, lógicamente eso afectó el resultado y la calidad de la investigación. Pero claro, ¿cómo haces? Quien está enfrentado a tomar la información, quien está con el cuestionario, ¿qué hace? Confrontarle al que responde y decirle, ¿estás seguro que tienes 4 hijos? ¿Estás seguro que tienes 3 hijos? Y bueno, está bien, el tema de los hijos quizás es un asunto obvio, pero ¿cómo sabes que en el resto de preguntas están siendo sinceros? Están siendo como responsables al responder la encuesta, una encuesta por la que no les están pagando, una encuesta extremadamente larga y tediosa. Entonces creo que empezando por las metodologías, pero no exclusivamente ahí, las formas tradicionales que tenemos de entender el mundo están bastante obsoletas. Y creo que hay que hacer un trabajo consciente en entender el nuevo mundo en el que vivimos y generar herramientas que nos permitan comprenderlo mejor. Andrea, y esto debe ir de la mano tal vez incluso con el tema, digamos, de la ejecución, por ejemplo, de obras o de las cosas que se hacen de parte de, sobre todo, el gobierno nacional. Esto lo digo porque, claro, nos pareció muy curioso que en esta segunda campaña, para la segunda vuelta,
Por ejemplo, hubo un derrame de petróleo, sin embargo, Esmeraldas tiene una votación, digamos, muy arriba para Daniel Noboa, aunque ahí gana Luisa González, pero igual la votación para Daniel Noboa no es menor. Se tiene, por ejemplo, las cifras desde enero de este año de violencia, de homicidios en el Ecuador, en el Oro, en los últimos 10 años ha aumentado el 800% los homicidios en el Oro. Y bueno, digamos, eso no es importante también o no sumó a la campaña electoral o realmente, digamos, la comunicación lo tapa todo. Una vez más, yo creo que hay que entender la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad que privilegia el placer momentáneo antes que el análisis de los temas de fondo que tienen que ver con el mediano y el largo plazo. Sobre todo sucede en las generaciones más jóvenes, pero no exclusivamente en esas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Frente a la necesidad o la obligación de reflexionar profundamente sobre un tema de derrame de petróleo, cuántos galones, qué es lo que pasó, cómo está la situación de la remediación, bla, 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 o reírse del chiste de que la comunicación de X o Y candidato es tan mala que yo extraño los videos de Carlos Colombo y hacer bromas al respecto, lógicamente este ciudadano contemporáneo va a elegir el segundo tema. Entonces, la superficialización de la política no es un asunto exclusivo del Ecuador, pero es una realidad latente. Y mientras esto no se entienda, no se puede generar estrategias de comunicación que sean compatibles con esta psicología actual del mayor número de votantes que tiene el Ecuador. Recordemos que el 70% de la población se encuentra entre los menores de 39 años, que corresponden a tres de las generaciones más jóvenes, alfa, zetas y millennials. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Celebro que esto sea así? Por supuesto que no. ¿Esto tiene que transformarse? Sí, pero uno hace transformaciones de fondo, es decir, transformaciones estructurales que permitan construir ciudadanías más reflexivas, que permitan mejorar la capacidad de análisis de los ciudadanos, cuando ya es gobierno, es decir, cuando ya logró el objetivo de ganar, no en campaña. Porque en campaña el objetivo es ganar y para eso tú tienes que hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, y lo que tienes es una sociedad y una ciudadanía irreflexiva que siempre va a preferir la gratificación momentánea como reírse antes que la tortura de tener que estar pensando y leyendo, tortura entre comillas. Entonces, creo que esa incomprensión del momento actual le pasa factura a los analistas, a los encuestadores y a los propios candidatos. Y quizá por eso es que una estructura mucho más tradicional, que es el correísmo, que es como un animal mucho más grande y mucho más pesado que le cuesta dar cada paso, le fue muchísimo más difícil adaptarse a las circunstancias modernas. Uh-huh. Sin embargo, no por eso le quito mérito a la capacidad que tuvo el presidente, por ejemplo, hacer una estructura joven, más ligera y todo, pero mucho más inexperimentada, de generar alianzas territoriales locales muy efectivas que le permitieron tener mejor control electoral. Yo creo, y mi hipótesis personal, es que más allá de cualquier jugada maestra, entre comillas, que sucedió en la campaña, gran parte del resultado que tenemos tiene que ver con un mejor control de las elecciones como tal. El control electoral para mí creo que fue clave en este proceso electoral porque honestamente les digo, no veo diferencias comunicacionales increíbles entre Daniel Noboa de primera vuelta y Daniel Noboa de segunda vuelta. Más allá de esta jugada de la voto facultativo de la tercera edad, yo no veo una cosa que digas, wow, esto fue lo que movilizó 11 puntos. Lo único que antes no existía y existió en esta segunda vuelta fueron alianzas territoriales locales que le permitieron reforzar su control electoral. Entonces, mi duda personal es, ¿qué fue lo que sumó más? ¿La alianza territorial local o el control electoral logrado gracias a esa alianza territorial local? Porque ese es el único diferenciador que al menos yo encuentro entre primera vuelta y segunda vuelta. Y para ir cerrando, Andrea, acá por ejemplo me escribe mi querido amigo Robert Frías desde Riobamba y dice, es preocupante lo que dice nuestra invitada. Estamos hablando de una nueva generación que lo único que hará es engañar en todo momento o comprar el engaño en todo momento, dice nuestro oyente. ¿Usted qué opina, Andrea? Creo que, no sé si es del engaño. A ver, es una sociedad, es una generación que es víctima de las circunstancias, de la sociedad que dejó para ellos las generaciones más adultas. Una sociedad absolutamente desensibilizada y muy egoísta.
Es decir, hasta la generación de nuestros abuelos todavía te importaba lo que pasaba en la casa de al lado. En la generación de nuestros padres e incluso de los millennials cada vez es menos importante y si a alguien le matan en la casa de al lado tuyo ya no te importa. Entonces, estas generaciones más jóvenes y su comportamiento es solamente una respuesta de el mundo que dejaron para ellos las generaciones más adultas. Entonces, no creo que se les pueda responsabilizar. Como decimos en derecho también, nadie puede beneficiarse de su propio dolo. Entonces, no podemos culparles a ellos de haber nacido en una sociedad que les hiperestimula, que de hecho les tienen una constante contexto de comparación y competición que les genera problemas psicológicos muy graves. El nivel de suicidios en estas generaciones son altísimos. Es decir, yo no sé, no recuerdo exactamente cómo es esta frase de a veces quien más se ríe es como la persona más triste. Entonces, siento que en gran parte, en gran medida, estas generaciones buscan la manera de reírse de todo el tiempo, con memes o de las formas que sea, porque albergan dentro de sí una tristeza muy, muy profunda. Y creo que esto se requiere analizar con mucha más profundidad, pero no se puede dejar de lado, porque finalmente influencia no solamente las elecciones, sino que también va a influenciar los gobiernos. Es decir, en este momento Daniel Noboa entra a gobernar un país donde 7 de cada 10 personas son menores de 39 años y tienen una visión absolutamente distinta del mundo analógico. Entonces, creo que es bien importante tomarse el tiempo de entender cómo piensan, qué quieren y demás, incluso para poder contribuir a complementar su formación y que caminen este trayecto hacia convertirse en una sociedad más reflexiva y más crítica. Lo que, por cierto, si se logra hacer en Ecuador, sería como un caso realmente de estudio, porque no es la corriente global. La corriente global es que estas generaciones son así y lo que las marcas y los gobiernos y los políticos están haciendo no es tratar de cambiar esta realidad, por triste que sea, sino adaptarse y rentabilizarlo. Ojalá el Ecuador pudiera ser un ejemplo de algo distinto y ojalá el presidente entienda para quién está gobernando. Andrea Yepes Ponce, gracias por el tiempo, interesantísima charla, muy gentil. Muy interesante, muchísimas gracias. Gracias, Andrea. amigos, un gran día. Un abrazo para Andrea Yepes Ponce, que ha estado con nosotros, estratega política, conversando aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.